Venerable Maestro, primer y segundo vigilantes, respetables, venerables y queridos hermanos todos. Se dirige a ustedes Raúl Rodríguez Quiles, ex gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico y miembro de la Comisión de Instrucción de la respetable Logia Unión y Amparo, número 44 de los Valles de Caguas. En esta ocasión estaremos compartiendo el tema los 4 aspectos fundamentales de la francmasonería. Siguiendo con el programa de instrucción establecido por la Comisión de Instrucción de nuestra respetable logia, y luego de haberles presentado nuestra introducción anterior sobre la definición masónica de qué es masonería, procedo ahora a presentar cuáles son los 4 aspectos fundamentales del desarrollo y estudio de esta idea. Es fundamental fraccionar en estos aspectos para poder asimilar y comprender el conocimiento milenario que nuestra idea alberga. Lo que presento a continuación es solo mi opinión, resultado de mis estudios y experiencias, y ni la Gran Logia de Puerto Rico, ni la respetable Logia Unión y Amparo son responsables de las expresiones aquí vertidas. Estos elementos son responsabilidad de cada cual estudiarlos y desarrollarlos para construir la verdad individual que nos ayudará a trascender en nuestra existencia. Como adelantáramos en la definición de lo que es masonería, los 4 aspectos fundamentales allí mencionados son el aspecto esotérico, el aspecto simbólico ritualístico, el aspecto histórico y el aspecto administrativo. Estos aspectos no han tenido, ni tienen, ni tendrán un desarrollo paralelo ni contemporáneo los unos con los otros, siendo precisamente esta disparidad evolutiva lo que hace que la masonería sea una idea universal. Cada uno de los aspectos atiende necesidades diferentes del cuerpo orgánico de la masonería. Personalmente, comienzo afirmando que es la masonería la idea del bien, estructurada para desarrollar en el individuo su propia realización y el de su especie. Partiendo de esta dualidad individuo-colectivo, el cúmulo del conocimiento humano custodiado por nuestra orden es la base principal para la fragmentación de los aspectos como objeto de estudio para su comprensión y la transmisión de los mismos. Con este procedimiento existencial persigue la orden establecer una guía para descubrir y ejecutar el propósito para el que encarnamos en esta dimensión de tiempo y espacio. Dentro de esta transición existencial que llamamos vida, el ser humano ha acumulado los conocimientos que constituye lo que es la cultura y que en nuestro caso conceptualizamos como la cultura masónica. En este desarrollo particularizado hemos oscilado desde los puntos o referencias mitológicos y supersticiosos en un sentido religioso y no peyorativo, hasta un punto o referencia de razón pura y del análisis positivista. Cada una de estas ópticas o visiones y el pentagrama que hay en el medio desarrolla y elabora explicaciones muy coherentes y racionales, pero siempre limitadas si se observan aisladamente, ya que no se logra de esta manera comprender y abarcar la idea completa, ni tampoco nos provee las bases para proseguir un análisis científico y racional de aquello que aún no comprendemos. Tenemos la obligación, los masones, de estudiar todas las religiones y los libros sagrados, con todas sus venerables y primitivas leyendas, ya que representan la búsqueda innata del ser humano por su desarrollo
de la espiritualidad. De igual manera, tenemos la obligación de conocer nuestra historia organizacional, el origen y fundamento de nuestros distintos ritos, las causas y los procesos de nuestros cismas y estudiar las posibles convergencias. Por ejemplo, tenemos que saber qué fue lo que ocasionó el cisma entre los antiguos y los modernos. El cisma de la Gran Logia de Inglaterra con el Gran Oriente francés. En el caso de las grandes logias de distintos estados con el Prince Hall. Y más cercano a nosotros en Puerto Rico, el cisma de la Gran Logia Soberana y el Gran Oriente Nacional, entre algunos otros. Reitero aquí que es mi supuesto analítico didáctico que estos 4 aspectos mencionados no han tenido, ni tienen, ni pueden tener un desarrollo uniforme ni paralelo. Sin embargo, de igual forma les digo y enfatizo que su estudio, práctica y enseñanza deben ser continuas y uniformes. Podemos entender ahora la complejidad de la tarea que tenemos ante nosotros. Si logramos fraccionar nuestro pensamiento racional para entender esta aparente contradicción a nuestra construcción axiomática de la verdad, podremos adelantar en el estudio, superando discusiones bizantinas entre la preeminencia de un aspecto sobre el otro. Ninguno de los aspectos es importante sin la correlación de los otros. Es perfectamente comprensible y humano que individualmente le demos énfasis en mayor o menor grado a uno de los aspectos sobre los otros, dependiendo de nuestros intereses y capacidades. Es por medio de nuestro trabajo en comunidad, yendo a nuestras logias, como rompemos estas limitaciones individuales y trascendemos el tiempo y el espacio. Lamentablemente, otro hecho que ha quedado demostrado en el transcurso de nuestra historia como especie es nuestra preferencia de elaborar sobre los aspectos en el que diferimos más que construir sobre lo que concordamos. El entendimiento de este hecho de la condición humana es que las enseñanzas masónicas no son ni están formuladas para ser enseñadas o compartidas con aquel ser que no posea de antemano unas cualificaciones físicas, emocionales, intelectuales y principalmente espirituales que le permitan asimilar dicho conocimiento y pueda ponerlo en práctica como un legado a las futuras generaciones. Honestamente, hermanos, si no comparten este punto de partida analítico didáctico expresado por mí, en el desarrollo de esta instrucción quizás no tenga ningún sentido o coherencia para usted. Dicho esto, y teniendo el mayor respeto de su tiempo, entenderé si desea culminar esta conversación en este momento. Por otro lado, si decide continuar conmigo en esta presentación y al final estuviese en desacuerdo con mis conclusiones, le estaré eternamente agradecido por haber escuchado el punto y le expreso de antemano que como hermanos estipulamos nuestra diferencia. De mi parte, ninguna diferencia de opinión que se pueda suscitar socavará el respeto y el amor fraternal que nos debemos como hermanos. Y solo espero que la diferencia circunstancial en cualquier punto nos permita elevar el estudio y profundizar en esta idea, generando argumentos y evidencias más contundentes para cimentar nuestro camino a la verdad. Otro supuesto fundamental para la conducción de este análisis es que el bien es principio de todo, especialmente del ser humano. Como veremos más adelante, todo es mente y la mente es fuente de todo. El bien es un principio de selección. Repaso aquí cuáles son los 4 aspectos fundamentales de la francmasonería que vamos a elaborar. En esta primera intervención voy a tocar el aspecto esotérico y más adelante el aspecto simbólico ritualístico
el aspecto histórico y el aspecto administrativo. Comenzando por el análisis de esta idea con el aspecto esotérico, ya que este aspecto es la pieza fundamental y el propósito de todo lo demás, es el elemento espiritualista de todo nuestro quehacer como masones. Es por medio de este estudio de la espiritualidad que nos encontramos con las enseñanzas fundamentales y secretas de todas las religiones y escuelas filosóficas de la humanidad. Ese cúmulo de conocimiento es el verdadero secreto de la masonería. Al iniciarnos, nos ubicamos en un plano diferente de estudio y práctica al que estábamos como profanos. En la medida en que enfocamos nuestro sentido y estudio al desarrollo del conocimiento que la vida nos presenta desde la óptica de iniciado, podremos adelantar en nuestro camino. Nuestra generación tiene el beneficio y bendición de recibir como parte del legado cultural de las generaciones pasadas una pieza fundamental para el estudio de este aspecto vital. Me refiero al escrito del Kybalión, obra que se le atribuye su compilación y redacción a esa figura mítica de Hermes Trismegisto, que presenta las 7 leyes o principios que rigen el universo. De más está decir que existen miles de otros libros y escritos que desarrollan las enseñanzas que presentan estas leyes, pero en mi humilde opinión, este escrito es el más completo de todos. Sobre el aspecto histórico de la existencia de la figura de Hermes o de la continuidad de sus enseñanzas y su tracto hasta nuestros días y específicamente en nuestra orden especulativa, no existe evidencia alguna. Sobre el aspecto esotérico no queda duda de su existencia y legado. Y en los aspectos administrativos y simbólicos ritualísticos también queda recogida, por ejemplo, en la adopción del acróstico que nos encontramos en nuestro cuarto de reflexiones. Vitriol. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Recuerden que Hermes se le conoce también como el padre de la alquimia. Recordemos que la transmisión esotérica en masonería es de manera oral, por lo que es difícil que exista evidencia documental sobre la transmisión de la misma. Aun cuando tomamos los requerimientos del estudio de la historia como ciencia, sí queda demostrado que los elementos espiritualistas y estructuras ritualísticas existieron previo a los aspectos administrativos e históricos de lo que hoy conocemos como la masonería especulativa. Para salvaguardar esta aparente dicotomía, hablamos de la masonería operativa como la previa a la masonería especulativa. Esta es una visión muy lineal y conveniente para nuestra limitación humana del espacio-tiempo. Son estas 7 leyes o principios que presenta el Kybalión la base para poder estudiar e interpretar los símbolos y las alegorías del que está constituido nuestro lenguaje masónico. También es el fundamento, la razón y la explicación de todo el trabajo que desarrollamos como masones. Procederemos a presentar estos 7 principios y haré un breve resumen de cada uno para cuando vayamos elaborando en los otros aspectos podamos relacionarnos. Además, presentaré referencias de este aspecto fundamental, principalmente relacionándolo con el aspecto simbólico ritualístico, en su mayoría para el primer grado, pero no exclusivo a este. El ejercicio delicado en el desarrollo de este tema, por mi parte, es presentar
el principio general en este foro común, sin develar nada indebido y al mismo tiempo no perdernos en el sendero de la discusión. Es el comienzo de un diálogo interactivo y continuo que espero que podamos continuar en nuestros talleres en poco tiempo. Siendo este aspecto esotérico, atemporal y sin espacio, constituye el denominador común a todos los otros aspectos. Delimitaré mi análisis de estos aspectos a elementos particulares de los otros, con la salvedad anterior y sin pretender ser exclusivo de ninguna forma. Las 7 leyes o principios universales son la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto y la generación. Estos principios tienen a su vez unas guías procesales que son axiomas esotéricos que son importantes que tengamos presentes para la comprensión de estas leyes. Hasta que el individuo no los conoce, practica y emplea, no puede reclamarlos como axiomas propios. Es precisamente ese nuestro trabajo masónico: conocerlos, entenderlos y practicarlos. Una de estas guías fundamentales lo es la ley procesal del uso, que es la aplicación de los 7 principios universales. Este axioma del uso establece lo siguiente: la posesión del conocimiento, si no va acompañada de la práctica y de la obra, es una cosa vana e inútil. Dice el Kybalión: el conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse o no guardarse para sí. La masonería lo resume con otro axioma: no es la masonería fuente de placeres, sino activo combate contra el mal. Presentamos ahora un resumen de cada una de estas leyes para luego integrar con nuestros diversos aspectos. Debo manifestar de entrada que todas estas leyes aplican a todos los planos simultáneamente. El mentalismo nos dice que el todo es mente, el universo es mental. Todo lo que existe y lo que no existe es parte de la mente universal. La correspondencia establece que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entre todos los planos existe analogía, acuerdo en concordancia. La vibración establece que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Las diferencias que dividen los planos son consecuencias de la vibración. La polaridad afirma que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes, los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Los extremos o polos son aparentemente opuestos y contradictorios, pero no lo son. El ritmo ilustra que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. La causa y el efecto establece que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que le damos a una ley que desconocemos. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a esta ley. Finalmente, la generación señala que existe por doquier, que todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Si bien los sexos
son un elemento de este principio en la manifestación de nuestra humanidad, los sexos no son el principio. Este principio se refiere a la energía creadora y operando mediante los aspectos masculinos y femeninos en todo. Dicho de otra forma, como se llamó en algún momento, la fuerza positiva y la fuerza negativa, o activa y reactiva en los elementos universales. En el principio del mentalismo se elabora cómo es nuestra mente como individuos, lo que nos permite adquirir el conocimiento y emplearlo para el desarrollo y beneficio individual y colectivo en la especie. Por eso debemos cuidarnos de no caer en la avaricia mental y utilicemos el conocimiento de la verdad solo para liberarnos del estado de la ignorancia, no para afianzar estructuras opresivas del poder temporal. Lamentablemente, en esto han caído muchas de las religiones del mundo, que habiendo recibido igual legado que nosotros, han variado este uso para adoctrinar en vez de liberar. La masonería, al estudiar al profano interesado en descubrir este conocimiento, luego de cerciorarse de que posee unas cualificaciones éticas, materiales y espirituales mínimas, de que sea un hombre libre y de buenas costumbres, es entonces que lo expone a la ceremonia de iniciación. Este retejo inicial del profano, que masónicamente denominamos como el proceso de aplomación, es la corroboración por parte de los iniciados de identificar en el plano de ese ser y la constatación de que está preparado para entrar al templo y comenzar su camino de la verdad. No cumplir con este sagrado proceso de parte de nosotros los iniciados expone tanto al templo como al individuo por ingresar de sufrir una recesión espiritual que malogre el propósito mismo para el que fue concebido, aunque necesario para el principio del ritmo. En el principio del mentalismo se exige que nuestros adeptos sean hombres de libre pensamiento, no atados a ningún dogma ni prejuicio, sin fundamento racional. Debe ser solvente moral y económicamente, de manera que posea la capacidad para entender el entusiasmo de cumplir con sus deberes y obligaciones y que su existencia le impone. Las buenas costumbres se cercioran de la opinión generalizada que sus congéneres han elaborado sobre su persona. Simbólica y administrativamente, esto se presenta en el balotaje realizado por la comisión que nombra el venerable maestro para tales fines, en las preguntas previas y en el ingreso al cuarto de reflexiones, teniendo consigo la plancha triangular. Así se prepara el candidato para que ponga todos sus sentidos y atención al estado deseado por el colectivo que es la logia y de él como buscador de la luz, verdad, recordando y retomando el acróstico del vitriol. Recordemos eso siempre, hermano. Puede ser abrumadora la revelación de la luz de la verdad, que por este proceso, como todo proceso iniciático y en la vida misma, el neófito va acompañado por uno o dos expertos que le ayudan en el trayecto. Por esta razón, se le priva de sus vestiduras y del más preciado de sus sentidos, la vista, para que pueda escuchar y sentir las enseñanzas que se le van a compartir y no quede abrumado con el nuevo mundo que tendrá ante sí. La venda representa simbólicamente la apertura del tercer ojo, del ojo espiritual o de la conciencia. De esta forma, y así vestido, se le ingresa
a la logia y se le recibe siendo señalado con la punta de un compás de acero para impregnarle a sus sentidos que él es un escogido, un señalado para ser iniciado, para comenzar a transcurrir el trayecto de la verdad. Enfocada ya la atención del candidato, comienza la ceremonia cuyo propósito y finalidad es cambiar las vibraciones mentales por medio de las palabras, los sonidos y las experiencias sensoriales, físicas y espirituales que se viven en la iniciación. Celebrada la ceremonia y antes de la proclamación como masón, se le entrega al recién iniciado los instrumentos de trabajo que son la regla de 24 pulgadas, símbolo del tiempo, y el mazo, símbolo de la voluntad. Luego de explicados estos símbolos, se le enseña dónde queda el punto nordeste de la logia, que representa el espacio o plano donde laborará como aprendiz masón. Instruido ya sobre el espacio donde está ubicado en la logia, que a su vez representa el universo, el tiempo y la importancia de distribuirlo proporcionalmente para atender sus obligaciones éticas masónicas y unidas a la voluntad que requiere un enfoque continuo, se le exhorta a continuar sus trabajos individual, arrancando los vicios y superfluidades de su vida. Dominar estos símbolos es de vital importancia para todo el trayecto. Es la voluntad la que nos enseña y nos mantiene enfocados la atención en el propósito de nuestra existencia. Es en este estado mental que nos ayuda a entender la correspondencia entre los distintos planos, los planos superiores y los planos inferiores, los planos del templo y los planos del mundo profano. Mantener nuestra atención y acción en los cambios de vibración de las cosas, de sus polos opuestos, de sus grados de vibración, de sus causas y efectos, y sobre la capacidad de generarse o regenerarse. Cuando dominamos el arte de estar atentos y enfocados por medio de la voluntad, dominaremos las propias modalidades y estados de nuestra mente. Dominada nuestra facultad de control de las modalidades y estados de nuestra mente, cambiando las vibraciones de las cosas, nos hacemos creadores y recreadores de nuestras propias realidades, tanto individuales como colectivas. Esto se da tanto en el plano material como en el plano espiritual. Otro axioma para la ejecución de estos principios de nuestras vidas nos expresa el Kybalión, que cuando deseamos transformar un grado de vibración que queremos eliminar y poder trascender el estado identificado como lo que es nuestra realidad, debemos recurrir al principio de la polaridad para identificar el opuesto que se desea suprimir. Lo no deseado se elimina cambiando su polaridad. Dice, para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse en el polo opositivo de la misma cualidad. Cambiando la polaridad se pueden dominar los estados mentales, haciendo toda la disposición como propia. Se construye el carácter. Dominar la polaridad significa dominar la transmutación mental o que nos permite afectar y transformar el ambiente que nos rodea. Masónicamente tenemos, por ejemplo, el mosaico del templo, con los polos opuestos representados por las losas blancas y las losas negras. La polaridad representa la unidad. Basado en el principio de la generación,
sin entrar en su significado o significación que se elabora en el segundo grado. En nuestra ceremonia de iniciación se recrea la creación de nuestro mundo mediante la alegoría del libro del Génesis, cuando dice: y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. De igual manera, nos recuerda esta alegoría y símbolo de la oscuridad, que no es una provechosa inversión de tiempo y de energía tratar de arrojar la oscuridad del neófito, sino que es mucho más costo efectivo y provechoso quitar las vendas de la ignorancia y exponerlo a la luz del conocimiento, para que a su vez su luz interior aflore. Una vez que en el camino del conocimiento, la ignorancia desaparecerá por sí sola, así como desaparece la oscuridad cuando se enciende la luz. Este es un efecto del principio de la causa y del efecto. Desarrollar esta facultad de polarizar las vibraciones nos permite sostener las virtudes en cada momento, por medio de la ciencia y la razón, que nos mantienen enfocados en el propósito de la vida. El dominio del arte de la polarización neutraliza a su vez el principio del ritmo. El ritmo se manifiesta en el plano mental al igual que en el plano físico. La sucesión de sentimientos, emociones y otros estados mentales son resultados del péndulo mental que nos arrastra de un extremo al otro. La guía de la neutralización nos capacita en gran medida a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Tenemos un plano de conciencia superior y tenemos otro plano de conciencia inferior. El maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el plano superior. Esto le permite liberar así a su conciencia de la oscilación contraria, o sea, que neutraliza el ritmo. Los problemas cotidianos que nos enfrentamos no son otra cosa que oportunidades excelentes para desarrollar este control mental, pero para superarlos se requiere la atención continua a lo que estamos haciendo como parte de nuestra relación con estos principios. El maestro alcanza su mayor grado de perfeccionamiento porque comprende la ley que está dominando con la ayuda del plano superior y mediante su voluntad adquiere el grado de equilibrio y una firmeza casi imposible de concebir para los que se dejan gobernar por las oscilaciones de la emotividad. Las leyes equilibradoras no se pueden destruir, solo pueden sobreponerse una sobre la otra, de manera que se convierta en un contrabalance la una de la otra. Una vez controlamos el ritmo y lo neutralizamos a nuestra voluntad, elevamos el plano, lo que nos permite convertir los efectos en causas de los efectos deseados. Las masas se dejan arrastrar obedeciendo al medio ambiente que les rodea, a las voluntades y deseos de otros hombres más fuertes que ellas, o a los efectos de tendencias heredadas o sugestiones a causas externas. Es por esto que el iniciado convertido en masón busca un plano de acción mental superior y, dominando sus propias cualidades, se forja un nuevo carácter que le permite sobreponerse al ambiente ordinario, convirtiéndose en un líder en vez de un seguidor. Tener control de este proceso nos ayuda a la realización del juego de la vida, consciente y teniendo control
del principio de la causa y del efecto, extrayendo de los planos superiores nuestros pensamientos, podemos llevarlo a nuestros planos inferiores por medio de nuestro libre albedrío. Esto nos permite escoger nuestros pensamientos, que esos pensamientos que se convertirán en causas de ideas, ideas que se convertirán en acciones, acciones que se convertirán en resultados, resultados que tendrán efecto en todos los planos, y esto nos convierte en fuente de transformación permanente. Dice el Kybalión que el sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. En este sentido, se reafirma el supuesto de la masonería, de que el masón sea un hombre libre pensador, ya que estudia, comprende y practica estas leyes precisamente porque las cuestiona. Con relación al principio del ritmo, nos recuerda el símbolo y la alegoría que se explican en la iniciación por medio de los 3 viajes misteriosos y cómo vamos oscilando en nuestra vida desde el tumulto y el desorden de la humana sociedad, pasando por la lucha encarnizada del hombre digno y amante del derecho, hasta la culminación del propósito mismo de la vida, que es el amor al prójimo. Experimentando la neutralización de estas gradaciones del ritmo, se procede simbólica y alegóricamente al bautismo, cuando se dice: para lavar de vuestros espíritus los dejos de toda pasión, el vicio y la mentira que lo equilibra. Nuevamente, y por medio del hermano orador, se enfoca la atención del iniciado al estado superior deseado y a su condición de elegido, cuando se le dice: debe ser su enseñanza fuente de verdad y espejo de virtud vuestra conciencia. Con relación al principio de la causa y el efecto, por medio del símbolo del cáliz de la amargura y la alegoría que la acompaña, así como del cáliz de la dulzura y su alegoría, la masonería nos muestra el camino para conocer esta ley. Escogiendo nuestros pensamientos en el plano superior, podemos estructurar nuestra personalidad y conducta desde el bien para manifestarlo en los planos inferiores. ¿Cómo se nos instruye para que podamos dominar esta ley? Huyendo del dolor, amando la virtud, odiando al vicio y construyendo la dulce paz del alma que acompaña al justo y es efecto de la plena conciencia de haber cumplido con todos nuestros deberes. El supuesto básico para hacer todas estas acciones es la voluntad. La otra ley universal, la ley de la correspondencia, establece que existe siempre una cierta correspondencia entre todas las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Este principio provee y representa en el hombre su capacidad de razonar inteligentemente, de lo conocido a lo desconocido, de la oscuridad a la luz. Estudiando el microcosmos, llegamos a comprender el universo. ¿Por qué? Porque como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Nos enseña que entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser, existe una armonía, concordancia, una correspondencia. La filosofía hermética divide el universo en 3 grandes clases de fenómenos o planos: el plano físico, mental y el espiritual.
Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, ya que son gradaciones en la gran escala de la vida, siendo la materia o el plano físico el punto más bajo y el más elevado el plano espiritual, pero que se entremezclan continuamente los unos con los otros. Estudiando el masón, su condición física desde que es iniciado, advertido de que actúe con precaución, tiene que profundizar en su interior con su voluntad, el maso, para trabajar su cuerpo mental y espiritual, lo que indefectiblemente tendrá su manifestación en el plano físico. Los planos son un estado o condición en un grado dimensional, son una escala que está sujeta a una medida. Una dimensión es una medida en una línea recta, relacionada con una medida base. Ordinariamente conocemos las dimensiones del espacio: longitud o largo, latitud o ancho y el grosor o altura. Pero existe una cuarta dimensión, que es el tipo para determinar los grados o planos de los anteriores, también conocida como la dimensión de la vibración. Todas las cosas vibran en diferentes direcciones y en diferentes maneras. Este maravilloso principio de los planos de la correspondencia, simbólica y ritualísticamente la masonería los desarrolla como tema sustantivo en el tercer y sublime grado de maestro masón, en mayor plenitud. Esto no significa que no se elaboren en los primeros dos grados. Recordemos que todos los planos y leyes operan paralelamente siempre. Estos grados de vibración conforman lo que denominamos planos. Mientras más elevado el grado de vibración, más elevado es el plano. Recordemos que estos planos son medios arbitrarios para ayudar al pensamiento y al estudio de las diversas manifestaciones de la vida en el universo. En este momento, yo no voy a entrar a discutir las diferencias entre las divisiones menores de esos planos. Esto es un trabajo que se debe desarrollar específicamente en cada grado, para no tener limitaciones didácticas. En el grado de aprendiz, desarrollarlo con los instrumentos de los aprendices. En el grado de compañero, debemos desarrollarlo para los compañeros, y en el grado de maestro masón, para los maestros masones. Todos estos principios son verdaderos, pero los resultados se obtienen dependiendo de la persistencia en la paciencia y práctica de nosotros como estudiantes. Cuando nos iniciamos, se nos instruye que ha sido el gran arquitecto del universo el que nos ha traído a esta experiencia vivencial en esta dimensión. La masonería selecciona y educa mentalidades que han traído consigo desde generaciones anteriores de conocimientos adquiridos previamente que nos permiten comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referente a los planos espirituales. Por eso, queridos hermanos, vivamos la masonería, vivamos nuestras enseñanzas, practiquemos nuestras virtudes, apartémonos del vicio, de la corrupción que producen dolor, que producen tristeza, y viviremos asemejándonos a nuestra mejor y máxima expresión como seres humanos, masones, cabales y completos. Espero que hayan disfrutado este compartir, que próximamente, si así Dios lo quiere, será interactivo, y espero verlos pronto. Un fuerte abrazo y que el gran arquitecto los acompañe siempre. Salud, bendiciones y larga vida a todos. Gracias.